de la clase. Vamos a orar. Padre y Dios, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, elevamos nuestra oración y pedimos, Padre, que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos asisten en este momento, Señor, para que al abrir tu palabra seas tú quien hable a nuestros corazones, nos capacites y nos enseñes, Señor, para que así nosotros crezcamos tanto en el conocimiento como también en la fe de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos perdones nuestros pecados, nos limpies nuestra mente, limpia todo aquello que hemos hecho malo. Apelamos a la sangre de Jesucristo, Señor, que nos limpia de todo pecado. Y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en toda verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, que te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo este concepto de lo que el pecado hizo en la primera pareja, ¿no? Y vimos cómo la mujer fue la más perjudicada ahí en ese, por culpa del pecado. Por culpa del pecado, la mujer fue la que llevó la peor parte, ¿no? Claro, también porque ella fue la que pecó. Pero la Biblia lo restablece a la mujer y le da el lugar que Dios quiso que se correspondiera como al inicio, ¿no? Entonces habíamos visto cómo los efectos del pecado comenzaron a obrar primero en la pareja humana, que fue Adán y Eva, ¿no? A la mujer se le dijo que va a tener sus hijos con la preñez y que sus deseos serán de su esposo. En el hombre le dijo que cardos y espinos crecerán y con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿no? Y la sentencia final fue, del polvo fuiste y al polvo volverás, ¿no? Y entonces, eso fueron las primeras sentencias que le da Dios a la primera pareja por haber pecado, ¿no? Entonces, todo parte de eso. Los efectos del pecado fueron muy devastadores en cuanto al castigo que Dios le dio, porque ellos desobedecieron la palabra, la ley de Dios, y los efectos fueron devastadores. Ahora, lo que hoy día vamos a ver son ya los efectos en la descendencia de Adán y Eva. Los efectos que ellos tuvieron, o sea, mejor dicho, la herencia que ellos nos dejaron a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, 5:12, Romanos 5:12, Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí está la herencia, ¿no? O sea, Adán fue el primer hombre y Eva fue la primera mujer. Entonces, toda la descendencia de ellos ya, esto es lo que quiere decir. Nuestros primeros padres pecaron y como consecuencia de su pecado, ese pecado pasó a todos los descendientes. Por eso aquí Pedro lo escribe, Pablo mejor lo escribe bien, acá dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, en este caso Adán y Eva,
Y por el pecado entró la muerte, que es la sentencia. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora miren el 18, perdón, el 17 mejor, vamos por el 17. 5 y 7 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia en el don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación por la vida. Pero miren lo que dice acá, ¿no? El 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, por la condenación de ellos, esa condenación pasó a todos los hombres. Y por eso todos los que somos descendientes de Adán, todos los que somos descendientes de esa primera pareja, todos somos pecadores. Por eso nadie que es nacido de mujer puede decir, yo no tengo pecado. Todos. Y es por eso que como somos de una raza pecadora, por eso es que el mundo, la sociedad y cualquier sistema está en decadencia. Por eso. Todos somos pecadores, por lo tanto el pecado reina, ¿no? Pero Dios, dice en su misericordia, también envió por su gracia la justificación mediante Jesucristo. No hay otra forma. Y por eso dice, así como el pecado entró por un hombre, también la gracia y la justicia de Dios entró también por Jesucristo. Así como que en Adán todos mueren, en Jesucristo todos son vivificados, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos predicar el Evangelio, anunciar esta verdad, porque es la única forma en que el ser humano puede pasar de muerte a vida, de condenado a ser absuelto, de estar en la paupérrima vida a una vida eterna y mejor. Bien, pero ahí están las consecuencias primero, ¿no? O sea, entonces, los efectos de la descendencia empiezan por la propagación generacional del pecado. Somos herederos de una generación pecadora, por lo tanto, todos somos pecadores. Ese es el primer punto. El segundo punto es la destitución de la gloria de Dios. La propagación generacional del pecado, el pecado de todos los hombres tiene su origen en Adán. La Biblia enseña que el pecado en la raza humana se originó en el pecado de Adán y que todo pecado se ha propagado por generación ordinaria a todos los hombres. Ya hemos visto en Romanos 2. Ahora, la destitución de la gloria, vamos a ver eso. Dice, la destitución de la gloria de Dios al pecar. La comunión del hombre con Dios quedó ininterrumpida y por el pecado personal del hombre, esa comunión aún continúa interrumpida. Después que nuestros primeros padres cometieron su pecado, fueron expulsados del huerto del Edén y como consecuencia extensiva, la raza entera sufrió los mismos efectos. Esto es por eso que el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ilustrar esto? A ver. O sea, aquí está Dios y acá están Adán y Eva. En el comienzo, todo esto era uno solo. Uno solo. Adán tenía comunión con Dios, dice que Dios se paseaba y que tenía una relación de amistad y de igual con Eva. Pero de pronto es aquí, en esta parte, donde entra el pecado. Cuando no había pecado, vamos a ponerlo mejor ahí. Cuando no había pecado, ellos estaban investidos. ¿De qué?
de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es eso? Ellos, dice que en el huerto estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? La gloria de Dios los cubría. Ellos no tenían miedo. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. O sea, entró el temor en ellos, ¿no? La vergüenza. Se hicieron de hoja de higo, se taparon, ¿no? Tuvieron temor y miedo. ¿Por qué? Porque en ese momento que ellos pecan, la gloria de Dios se retira y entra el pecado. ¿Qué ha hecho el pecado esto? Ha separado a Dios del hombre. Y entonces ahora el hombre tiene temor, tiene miedo, tiene vergüenza y es malo. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho ese efecto. Entonces fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver esto, un texto más acá que nos va a aclarar este tema. Isaías 59. Isaías 59. El versículo 2, creo, ¿no? 59, 2, creo. Sí. A ver, ¿lo tiene? Ya, sí, léanlo ahí. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, miren lo que dice acá. Nuestras iniquidades han hecho una división, o sea, ya Dios está lejos del hombre y el hombre está lejos de Dios. Esa es la división. Por eso es que no vemos a Dios como Adán podía conversar con Dios, hablar con Dios. Pero el pecado ha hecho una división, dice, entre Dios y el hombre. Por causa de pecado. Entonces, el pecado es el causante de que ya no vemos a Dios, ya no tengamos esa comunión con Dios, ya no estemos bajo la gloria de Dios, y ese es por culpa del pecado. Por eso dice ahí, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre, y después más sentencia todavía dice que nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Es como que Dios no quiere ver al hombre en ese estado. Es como que Dios abomina o aborrece al hombre que está en pecado. Entonces, eso es la destitución de la gloria de Dios. Perdieron la gloria de Dios cuando ellos pecaron. Vamos a ver ahora esta parte. La muerte física y espiritual. Bien. La muerte física y espiritual, el castigo de Adán de morir también alcanzó a su descendencia. Por eso es que la muerte física y espiritual es una realidad inevitable en todos los hombres pecadores. Es una inevitable. Cuando alguien fallece, a veces nos invitan a predicar, a hablar, y algunos me preguntan, hermano, ¿por qué morimos? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Por qué morimos? Porque es algo que está establecido por la palabra. Bueno, eso lo sabemos nosotros, pero ¿qué le decimos nosotros a uno que no, a un ateo, por ejemplo? ¿Por qué morimos? Se le preguntó una vez a Bertrand Russell, ¿no? ¿Por qué morimos? Y él dijo, hemos cumplido nuestro ciclo de vida. El ciclo de vida, sí, entonces todos morirían en una etapa, ¿no? Pero hay uno que muere en pequeño, otro muere en adulto, otro muere en viejito.
Entonces, ¿cuál es la etapa? Es un absurdo decir que cumplimos un ciclo de vida. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto, cumplimos un ciclo de vida, pero ese ciclo de vida no está regido por la biología, no está regido por mi ambiente. Eso está regido por una sentencia que Dios dio al hombre cuando le dijo: el día que tú comas de esto, ciertamente morirás. Esa es la sentencia. Por eso morimos. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Claro, ese es el castigo, es la paga que tú mereces porque somos pecadores. Entonces todos vamos a morir. Entonces eso demuestra que todos somos pecadores. Pero en la gracia y la misericordia de Dios nos ha dado también un camino para llegar a Él y tener vida eterna. Que ese camino es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero esa es la realidad, que la muerte física y espiritual es inevitable. El hombre, cuando peca, acá, lo primero que ocurre no es la muerte física. Lo primero que ocurre es la muerte espiritual. Ahora, esto ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es ese personaje negro que viene con la guadaña. ¿Qué es la muerte? La muerte también es una entidad. Eso es lo que nos han hecho creer Hollywood. Claro. Porque la Biblia, bueno, no recuerdo si exacto, pero habla de que la muerte es un estado. Claro, pero la muerte no es un ente, no es un ser. La muerte es un estado. Es un estado. ¿Qué es la muerte? La separación de lo físico. Claro. La muerte física, Claro. Para entender este concepto, a ver, vamos a Santiago. Ustedes tienen que saber esto, porque le van a preguntar: ¿y qué es la muerte? Sí. A que todos le tenemos miedo. No. Mire lo que Santiago dice, ¿no? Dice el 26, el 2.26, Santiago 2.26 dice así: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto. O sea, el cuerpo, para que tenga vida, tiene que estar unido ¿a qué? Al espíritu de vida. Pero si el espíritu de vida sale del cuerpo, ¿qué pasa? Está muerto. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿La separación de qué? Según Santiago. Del espíritu del cuerpo. Entonces, por eso Santiago dice: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿no? Entonces, para que tenga vida, ¿qué tiene que estar? El espíritu y el cuerpo unidos. Entonces, así es como nosotros estamos ahora. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo están unidos y por eso tenemos vida. Pero el día que morimos, se separa el espíritu del cuerpo. Y ya lo dice también Eclesiastés, ¿no? Dice: el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. O sea, ahí. Entonces, la muerte vendría a ser la separación entre el cuerpo y el espíritu. Pero en la parte espiritual, ¿cómo sería? ¿Cómo muere el hombre espiritualmente? la separación del hombre de Dios. Claro, esa es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre
de Dios o de Dios del hombre. Ahí. Hermano, pero cuando uno ya peca, se supone que ya nos hemos, como se dice, alejado de Dios, pues, ¿no? Porque estamos pecando y estamos haciendo caso a nuestras pasiones o al enemigo, ¿no? Que pone cosas en nuestra mente. Entonces, eso, ¿no? Morimos ahí. Pero si estamos haciendo lo malo, estamos pecando. Ya. Entonces, ¿cuál sería la lógica tuya? Morimos y nos arrepentimos y vivimos. No, yo digo que bueno, ahí estamos en pecado y estamos separados espiritualmente. Claro. Pero cuando uno se arrepiente, vuelve el espíritu, entonces. No, es que no estamos hablando de la muerte física. Por eso estoy hablando de la muerte espiritual. No, pero aquella persona que lógicamente es una muerte espiritual, que ya no, o sea, murió espiritualmente y ya no. No, todos nacemos con el pecado, entonces todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni a uno. Ni a uno podemos decir, ¿no? Ahora, el apóstol Pedro, ya en Efesios capítulo 2, sí, en Efesios capítulo 2, ahí nos va a dar un alcance de ese punto, ¿ya? El 2.1, del 2.1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Pero aquí no está hablando de la muerte física, porque le está hablando a alguien, ¿no? Que puede oír, que puede pensar. Entonces a ese le dice, mire, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces quiere decir que estabas muerto, pero en la muerte espiritual, no física. Por eso dice, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, el 2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera, ¿no? En los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene lo interesante, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, lo primero que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron fue morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado entró en ellos y hizo la separación. No murieron físicamente. Dice que Adán vivió 930 años por ahí, ¿no? De Eva sí no se dice cuánto vivió, pero de Adán dice que vivió y murió, ¿no? Y desde ahí toda la descendencia adámica, hasta nosotros, vamos a morir inevitablemente. ¿Por qué? Porque somos descendientes de una raza pecadora, de una raza que se rebeló contra Dios. Entonces, cuando pasamos por un cementerio, ¿qué nos debe llamar a la reflexión? Cuando pasamos por un cementerio, todo el mundo pasa un cementerio y se persina, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que le llegue a la pelona, pero no se dan cuenta que algún día ellos van a acabar ahí también. Entonces, cuando vemos cementerio, decimos, ahí está la causa del pecado. Esa es la causa del pecado. ¿Por qué morimos entonces? Porque somos descendientes de una raza pecadora. Por eso morimos. En los velorios, como le digo yo siempre, siempre me preguntan, hermano, ¿por qué morimos? Porque somos descendientes de una raza pecadora. Pero, como dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Entonces, ahí está la esperanza, ¿ves?
Sí, es cierto, vamos a morir. Es cierto, vamos a ver partir a nuestros seres queridos. Los hijos van a ver partir a sus padres. Y eso nos va a doler a nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la confianza que nos da ánimo, nos da alegría? Es saber que si muerte en Cristo, algún día vamos a estar por la eternidad, hermano. Por la eternidad. Entonces, por eso es necesario que prediquemos, anunciemos la palabra de Dios, porque es lo único que puede salvar al hombre, ¿no? Es lo único, no hay otro camino. Entonces, ese fue la muerte física y la muerte espiritual. Primero murieron espiritualmente y después murió ya físicamente. Ahora, ¿esto por qué también? A mí siempre me ha intrigado esta parte de la muerte, sobre todo cuando yo ya cumplí 55 años, 56 años, pucha que ya uno cuando se acerca ya, uno comienza a pensar en la muerte, pero cuando estamos muchachos, no, la muerte está lejos, ¿no? Pero cuando ya pasamos 50, 60 años, 70 años, ¿no? Ya nosotros mismos nos damos cuenta que ya no contamos cuánto tenemos, sino cuánto nos falta. Bien, ahora, ¿por qué es que tenemos que morir? ¿Por qué Dios no nos cambia? Primera de Corintios capítulo 15. Y ahí está el secreto. Ahí está la respuesta que me dio a mí tranquilidad y paz, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer desde el capítulo 21. Dice ahí, 15:21. 15:21. Dice, porque así como en Adán todos mueren, mira, bueno, del 21 vamos a leer mejor, ¿ya? Del 21 dice así, 15:21 dice así, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero que resucitó para vida eterna, ¿no? Luego los que son de Cristo cuando Él venga, dice en el versículo 23. 24. Luego, al fin, cuando entregue el reino de Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad, porque es preciso es que el que reine hasta que haya puesto todos los enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? ¿Quién es el último enemigo que va a ser destruido? La muerte. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado, pues. Y si ya no hay pecado, entonces ya no hay muerte. Pero para que esto ocurra, para que esto se dé, mire lo que dice el 35. El 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres y otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay también cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. Ahora, miren en este caso del 40, ¿no? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Cuáles serán los cuerpos celestiales? Como Jesús va a resucitar. Ajá. El cuerpo celestial es el cuerpo que no muere. El cuerpo celestial es el cuerpo que es para vida eterna. Mire lo que dice el 47. Miren el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién es este primer hombre? ¿Quién es el primer hombre? Adán. Entonces dice, el primer hombre es terrenal. Pero el segundo hombre, ¿quién es? Jesús. ¿Él qué es? Celestial. Entonces, Él es el que tiene el cuerpo celestial o el cuerpo espiritual, ¿no? Por eso dice el 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También son los celestiales. Pero os digo, hermanos, miren el 50. Y ahí está por qué morimos. El 50. Pero os digo, hermanos, que la sangre, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. O sea, en otras palabras, lo que aquí está diciendo, mire, con este cuerpo no podemos entrar al cielo. Por más que lo cuidemos, por más que no podemos entrar al cielo con este cuerpo. ¿Por qué? Porque este es un cuerpo decadente. Es un cuerpo que se envejece. Es un cuerpo que se enferma. Es un cuerpo que va perdiendo su vitalidad y poco a poco se va destruyendo. Por eso es que no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Destruir este cuerpo y transformarnos en otro cuerpo. Ahora miren lo interesante de esto, ¿no? Dice acá. He aquí os digo, el 51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, algo que no se sabe, ¿no? Pero miren lo que dice acá. Os digo un misterio, hermano. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa palabra es metamorfosis. Vamos a sufrir una metamorfosis. ¿Ya? Porque dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sobria es la muerte en victoria. Y acá Pablo le hace cachita y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está un sepulcro tu victoria? ¿Ah? Cuando este cuerpo sea transformado, pero levantado de la tierra, ya no, la muerte no nos va a hacer nada. Ya no vamos a morir. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Ya no me vas a poder matar, porque este cuerpo ya no es un cuerpo pecador, sino es un cuerpo transformado por la gloria de Cristo. Es un cuerpo inmortal, incorruptible.
para la gloria de Dios. Pero para que esto suceda, tenemos primero que morir en este cuerpo. Tenemos que morir en este cuerpo. Entonces, para el cristiano, el morir ya no es una desesperanza o un muerto el perro, se acabó la rabia. No. Para el cristiano, más bien, es un trampolín a la vida eterna. El morir, por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué él dice morir para mí es ganancia? Si más bien la gente no quiere morir. Más bien la gente gasta plata para vivir. La gente más bien quiere aferrarse a esta vida. Pero Pablo dice, no, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabe que el día que parta de este cuerpo, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo espiritual, y que ese cuerpo sí tendrá acceso directo a la presencia de Dios. Y vamos a verlo a Dios face to face, cara a cara. Pero para eso es necesario que este cuerpo primero vaya a la tierra y resucite un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, hermano. ¿Qué les parece? ¿Le da miedo morir? ¿El espíritu directamente va a la presencia de Dios o está durmiendo y espera cuando los muertos en Cristo? No, están en la presencia de Dios, en el cristiano, en el cristiano. El espíritu, hermano, más es aliento, el soplo de vida. Claro, uno dice alma viviente, es un alma viviente. O sea, todo, tanto los no cristianos como los cristianos, tenemos vida física. Pero al morir va a haber esa separación. Pero al separarse, ahí viene el asunto, ¿no? Al separarse, todos, pecador o no pecador, van a ir a la tierra. Pero la separación está en el espíritu o en el alma. Porque uno se va a la presencia de Dios y otro se va al infierno, el Seol. Antes de ser juzgado ya se van al infierno. Claro, pero es que en el infierno es como la cárcel, se puede decir, ahí están hasta el día del juicio. O sea, cuando uno muere, hermano, ¿Qué pasa? cuando la persona muere, ¿En Cristo o muere sin Cristo? los dos, Ya te estoy diciendo que cuando muere en Cristo se va a la presencia de Dios. Pero el que muere sin Cristo se va al Seol o al infierno. ¿Ah? de frente. De frente. Ahora, ¿por qué se va al infierno? Porque el infierno todavía no es el castigo final. Es el lago de fuego. Entonces van al infierno hasta esperar ¿qué cosa? El juicio del gran trono blanco. Ahí sí, ya después que viene ese juicio, ya todos son arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego y de muerte. Y ese sí ya es definitiva y absoluto ya ahí. Los muertos en Cristo mueren, dan a la gloria de Dios y en el día del juicio final ellos regresan. Porque Claro, ellos, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos los muertos serán levantados, pues, ¿no? van a regresar de la presencia de Dios. A ver, vamos a Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses. Oh, perdón, la primera carta. Acá dice 4:13. Tesalonicenses 4:13. 4:13 dice así. ¿Cómo será la venida del Señor? Es el título, ¿no? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, acá la palabra duermen, están muertos. Pero esos que duermen están en la presencia de Dios. Ahí vamos a ver, pues. Ya. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen. ¿Qué cosa? ¿Y a quiénes son los otros? Los que no han tenido, los que no han morido en Cristo. Así es. ¿Y quiénes son los que duermen?
Los que han muerto en Cristo, esos son los que duermen. Los que no han muerto en Cristo, esos sí están muertos. Entonces, aquí él ya hizo la separación, ¿no? Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Y ahora viene la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quién? ¿A quién? A los que durmieron. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá, que así como Jesús resucitó de la tumba, nosotros también, por estar en Cristo, vamos a resucitar también. Porque está diciendo aquí, ¿no? Así como Dios trajo en Cristo la resurrección, o sea, Cristo resucitó, entonces también nosotros que estamos en Cristo, vamos también a resucitar. ¿Cómo será eso? Vamos a seguir viendo. Están durmiendo, están en la presencia de Dios. Claro, pero todavía sin cuerpo, ¿eh? Porque su cuerpo está acá en la tierra. Vamos a seguir leyendo para que nos aclare ese punto. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos unos a otros con esto. O sea, ¿refiere a Dios Padre? no. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo cuando va a levantar a los muertos que murieron en Él. Los otros todavía se quedan. O sea, los que no están en Cristo se quedan todavía. Pero se quedan en cuerpo porque su espíritu ya está en el infierno. Ahora, ¿cuándo ellos van a resucitar ya completos? Para el día del juicio final. Ahí sí. Claro, porque Apocalipsis capítulo 19, ahí está ese punto, cuando todos los muertos resucitan. Y vi el 20:11 dice acá, y vi un gran trono blanco, ahí viene el último. Tesalonicenses es. Primero de Tesalonicenses 4 del 13 para adelante. Del 13 para adelante. Bien. Ahora vamos a Apocalipsis 20:11, dice así. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de la cual huyeron la tierra, los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, quiere decir que todos no tienen dónde esconderse, todos van a estar en la presencia de Dios. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todos fueron juzgados. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades, aquí la palabra Hades es infierno, también dice, entregaron sus muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados según sus obras. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto los que están muertos en el infierno van a ser algún día puestos delante de Dios para ser juzgados. Porque cuando acá dice, y la muerte y el Hades entregaron, acá el 13, ¿no? Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades también entregaron los muertos. ¿A quién le entregaron los muertos? A Dios. El Hades es donde está es el infierno. Y la muerte. Y la muerte
La muerte es el... Entrega. No, La muerte y el Hades entregaron. El Hades es todo lo que está en el infierno. ¿Ya? Y la muerte La muerte es el... entrega. No. Sí, pero no es que entrega acá, sino que la muerte vendría a ser el proceso que todos tenemos que pasar para bien llegar a la presencia de Dios o bien a la condenación. Y entonces la muerte es el acto en el cual todos pasamos. Por lo tanto, la muerte y el Hades, o sea, quiere decir que los que han muerto, por eso parece acá una paradoja, vamos a leer de nuevo, ¿ya? 20:13. Y el mar entregó sus muertos, dice, que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Acá parece una paradoja, porque dice, la muerte entregó a los muertos. Y el Hades Si tú lees ahí eso bien. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había que había en él. en ellos, claro. Pero aquí ellos se están refiriéndose al infierno. Y ahí está la muerte, porque la muerte, como te digo, es el ente que llevó, el proceso que llevó a todos ahí. Por eso es... No es que lo está separando. No, de ninguna manera. Es el acto. Por eso dice que el Hades entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mire lo que dice acá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que la muerte segunda. Entonces, la segunda muerte es ya la separación total de Dios con el hombre. Dice que el Hades es arrojado al agua de fuego. Sí. Puede dar a entender que es un ente. Claro, da a entender, pero no, es... A los que están dentro. Ahí estaban, claro, toditos ellos se van allí, todos. El Hades debe ser un lugar, hermano, porque Claro, mayúsculo. es un lugar, pero ese lugar con todo lo que hay ahí, se van o sea, es como que algún día en el cielo podría haber cárceles. No, pues, porque nadie va a ser malo. Entonces, cárcel no va a haber. Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice, en el cielo no hay hospital. ¿No? ¿Has escuchado esa? Pues no, ¿por qué no va a haber hospital en el cielo? Porque no va a haber enfermedad. Pues. No va a haber enfermedad. Entonces, hay cosas que no vamos a ver nunca más ya en el cielo. Cementerio no va a haber en el cielo, ¿no? Porque la vida, los hombres tienen vida eterna. Hospital, porque no se va a enfermar. No va a haber psiquiatra, psicólogo, porque dice que ahí no habrá llanto, dolor, sufrimiento, angustia, no habrá nada de eso, ¿no? Entonces hay cosas que es como consecuencia del pecado, pero que en el cielo, como ya no hay pecado, ya hay muchas cosas que no va a haber, ¿no? Y el cielo no está en espíritu, ¿no? No en espíritu, vamos a estar con todo, porque el hombre no es un ser netamente espiritual, sino que nosotros separamos cuerpo, alma y espíritu para estudiarlo. Pero en sí el hombre es un ser único, un ente. Si tú sacas el cuerpo del espíritu, ¿qué dice ahí? Está muerto. Por eso que a una persona muerta se le llama cadáver. ¿Por qué se le dice cadáver? ¿Por qué no le dice, no, es una persona? No, se le dice es un cadáver. ¿Por qué? Porque no tiene ya la otra parte que complementa la vida. Por eso se le llama cadáver. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de las personas cuando se casan, uno de ellos fallece y ese hombre o esa mujer se vuelve a casar. ¿Con quiénes? O sea, ¿cómo se...? O sea, una vez me preguntaron así, bueno... Eso está en la Biblia, pero cuando los saduceos le preguntan a Jesús, que dice que una persona se casó con siete hermanas y en el cielo le dicen, oye, ¿con quién será en el cielo, no? Y Jesús le dice, ignorantes, porque no leen ustedes, dice, en el cielo no habrá matrimonio, dice, sino que seremos como los ángeles, ¿no? Claro. Bueno, dijo, hablo de la transformación en la carne, y en el alma, bueno, Es que ya tu alma ha sido transformada primero. O sea, ¿por qué yo tengo la esperanza que al morir yo me voy al cielo?
¿Ah? Pero ¿qué ha hecho Jesucristo? Ya, eso nada más. ¿Cómo te da la vida eterna? Mira. Escucha, vale, está rondando la muerte por acá. También me preguntan, si uno muere y muere Cristo, está esperando entonces la hora del juicio final cuando Claro. venga, ¿sí? Porque Está, como que están dormidos. no. Están en angustia, en sufrimiento. Ya están en el infierno. Ya están en el infierno. Están esperando nomás el día del juicio. Y después del día del juicio van a ser arrojados definitivamente al lago de fuego y azufre. El infierno es distinto del lago de fuego. Claro, pues es distinto. El infierno aquí en la Biblia se le puede llamar Hades o se le puede llamar también Seol. Pero en el infierno, para que entiendan, es un lugar donde hay fuego y están quemando. No es así. Y la diferencia con el lago de fuego y azufre, ¿no? Esa es la diferencia. Pero que están sufriendo, eso sí, ¿no? Porque ¿no han leído la parábola del rico y Lázaro? ¿Y ahí qué dice? Que no hay agua. Que estaba en agonía y angustia. Entonces ese hombre no está tranquilo, ese hombre no está... un amigo, me acuerdo, sí, este es un amigo, cuando yo trabajaba en Guayaga, en la zapatilla, y había un pata que siempre me fastidiaba, y ya me había puesto mi chapa, y me decía, Ángel, me decía, ¿no? Y él decía, porque yo a veces le predicaba, y él una vez me dijo, hermano, yo no soy para el cielo, dice, porque ahí es un sitio muy aburrido. En cambio, si mueve el infierno, mira, ahí se ha ido mi tía Chabuca, que era una bailarina, ahí se ha ido mi pata Alonso, el viejo Tres Patines, pucha, y allá vamos a encontrarnos con toda esa mancha, así que, pucha, vamos a vivir un jaranón, dice, ¿no? En cambio, en el cielo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Dice. Entonces, él, no sé de dónde sacó esa idea, que él cree que él en el cielo se va a encontrar con todas sus patas, con todo, y sus madres van a vivir la vida. No, la Biblia dice que ahí van a estar sufriendo por la eternidad. Pero no dice que es por el fuego. No, hay fuego, pero no es que ellos, sino que cuando nosotros hablamos de fuego, pensamos que vamos a chicharrarnos, ¿no? No. El fuego se le puede llamar como un castigo. Mira, ¿qué pasó ahí cuando pecaron, cuando hicieron ese becerro de oro? Dice que la tierra abrió su boca, salió fuego y se los tragó. Es una forma de hablar del infierno, ¿no? Aunque hay una teoría. No, mira, hay una teoría que creo yo, tengo bastantes argumentos para demostrar que sí puede ser, ¿no? Jesucristo, cuando le pidieron señal, dijo, danos señal del cielo, y él dice, no le será señal dado, sino la señal que le fue dada a Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un pez, dijo, ¿no? Y así también el hombre estará 3 días en el centro de la tierra. Por eso que algunos creen que el infierno está en el centro de la tierra. Y el centro de la tierra, para que haya esta gravedad, tiene que haber una temperatura bien brava, ¿no? Claro, dicen los volcanes. Los volcanes, por eso es que están los volcanes. Una lava del volcán. Ya cuenta. ¿Por qué Jesucristo dice ahí, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre también estará 3 días, dice, en el centro de la tierra? Jesús dice en el centro de la tierra explícitamente. Claro. Mira, a ver. Mateo 26, creo que es Mateo 26, a ver. La generación perversa dice que demanda señal.
los que han muerto en Cristo, que están en el paraíso, Ya están ahí, pero en espíritu, todavía su cuerpo está acá. Ya cuando venga Jesús, serán arrebatados. así es, ya ahí sí, ya arriba, más arriba. Hermano, pero, Sí, por ejemplo, ahorita yo conozco un caso que un papá violó a su mamá, perdón, violó a su hija y la hija tenía luto. Ese hombre, si se arrepiente, se salva. después de haber hecho una atrocidad, No hay pecado que Jesucristo no pueda salvar, pues. No hay pecado. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Jesús, nada más. Después, cualquier pecado, si el hombre se arrepiente de corazón, es salvado. No hay. Sí, Pues tenía que entender de que esos pecados tienen consecuencias. claro, claro. Eso sí, pues. O sea, las consecuencias él no las puede evitar, ¿no? Porque si esa persona llega a ser descubierta, van a meter preso por haber violado a su hija. Bueno, pero ya está con orden de captura, entonces. Esa persona algún día va a tener que caer, ¿no? La conciencia que lo acusa todos los días. Claro, no va a poder vivir tranquilo. No va a poder vivir tranquilo. A veces nosotros vemos esas personas que hacen mal, que hacen daño, que se gozan la vida. No, esas personas viven con miedo, temerosos. Hay un libro que leí hace tiempo. pero eso lo comento porque tuvimos en mi centro laboral. Ya. Sí, hay casos que caramba, a veces uno no dice cómo puede ser posible, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Pero es la misericordia de Dios, ¿no? Todos los días sucede, hermano, cosas así horribles. Todos los días en la Justo conversación. en el celular veo de un testimonio de unas hermanas que también comentan, digo, bueno, no son de acá, son de México, ¿Ya? estaban narrando su historia, bueno, contando su historia en un podcast, que el papá violó primero a la mayor, posteriormente a la segunda, y así, pero aunque no crean, también crean dependencia de estas pequeñas con el padre, y la mayor no quería dejar de papá, Como su esposa ya. yo también, aunque no lo crean, nomás porque el violador ejerce un dominio sobre la pequeña en un principio, que dice que no diga que esto no va a molestar, vamos a destruir a la familia. O sea, psicológicamente Nos manejan. manejan. Sí, pues. Hay casos que yo he visto cuando yo estuve en la alianza de un señor también igual, que embarazó a su hija. O sea, él era su papá y aparte lo había, entonces ese hijo iba a ser su abuelo y a la vez iba a ser su papá. Imagínate, ¿no? Abuelo, papá, el niño, ¿no? Ese pata se convirtió en la Alianza Cristiana. Cuando yo estuve estudiando ahí me enteré de ese caso, ¿no? Ahora, ¿cuál sería ahí la situación ahí, ¿no? No supe cómo lo manejaron ese caso, ¿no? Pero en la iglesia lo manejaron ese caso. De un pata que había violado a su propia hija y lo había embarazado. Y era su hija y a la vez era su pareja, y el niño iba a ser su abuelo y iba a ser su padre a la vez también. ¿Por qué Dios permite que pase todo? No, es que Dios no lo permite, no, sino que Dios nos ha dado al hombre libertad. Y en la libertad, entonces el hombre puede hacer
lo que quiera, pues. Como Adán, porque yo digo, ¿por qué Dios no permitió que el diablo la tiente a Eva? ¿Por qué, Chaque? Pero Dios le dio libertad. Y en la libertad ellos eligieron y ya, pues, eligieron a esto, ¿no? Claro, pero Dios maneja también todo bajo control para que todo lleve conforme a sus propósitos de él. Mateo 12:40. Eh, 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días de la muerte de Jesús para que resucite? ¿Cuántos días pasó? 3 días. Pues. Por eso es que se cree que esos 3 días Jesús bajó. Ahora, Pedro lo certifica eso también, ¿no? Dice que bajó a las profundidades más bajo de la tierra y anunció a las almas que estaban encarceladas. Por eso es que yo creo, no soy dogmático acá, pero es mi posición es que en el centro de la tierra debe estar ahí las almas condenadas. Otro dice, no, puede ser que tantos planetas hay. Uno dice Mercurio, porque el Mercurio la temperatura también, porque ese está más cerca al Sol, dice, ahí puede ser que estén, ¿no? Y así sucesivamente. Pero la Biblia me da indicios como para creer que las almas pueden estar en el centro de la tierra por esto. Ahora, en la parábola del rico y Lázaro, ahí también se ve ese caso, ¿no? Que el rico estaba solo que había una separación, ¿no? Dicen, ¿no? Pero el pobre estaba siendo consolado, dice, ¿no? Más el otro estaba en agonía de sufrimiento. Ahí. Muy bien, ¿hay preguntas hasta acá? Entonces, vamos ahora a esta parte. Esta es la parte más crucial que hay, porque cuando se estudia teología, esto es una doctrina. Eso es una doctrina, que muy poco se habla de esto. Y cuando uno habla de esto, o sea que la gente se pone en contra de... La última vez que predicó el hermano Oscar, ¿quiénes estuvieron ahí? Una mañana predicó él. Este domingo no, el domingo pasado creo que fue. No fueron ninguno, ¿no? No, yo sí estuve, hermano, pero él habló de que nosotros debemos de... No merecemos nada, no sé qué, ¿Tú estuviste de Ujier? ¿O estuviste escuchando? ¿Y no entendiste lo que dijo él? No, pero claro, no sé. ¿Ya qué dijo él? No sé si será eso predica. Sí. No, hablamos muy bien. Ahí el hermano ya está. Ah, ya. Sí, porque no quiso un hermanito. Mira, el hermano Oscar habló de la predestinación. Predestinación. Menos mal que yo lo hice acá con el hermano César, pero el otro lo hizo allá. Entonces, pero la depravación total tiene que ver, o sea, es parte de la doctrina de la predestinación. Porque la depravación total, ¿sabe qué significa? Que el hombre no tiene ningún recurso, no tiene ninguna forma que por su propio medio él pueda llegar a Dios. Eso es lo que enseña la depravación total.
O sea, si Dios no le abre el entendimiento, si el Espíritu Santo no le toca, ese hombre jamás va a poder convertirse a Dios. Es Dios quien tiene que hacer esa operación en el hombre para que él pueda ver esa realidad y su condición y entonces decidir. Pero Dios cuando hace eso es porque Él te ha escogido. Si no, no lo hace. Ese es el problema que hay entre los que defienden, ¿no?, los arminianos y los calvinistas. Pero esto tiene que ver directamente con eso, que el hombre es un depravado por naturaleza y no puede salvarse instintivamente para decir voy a ir a Dios. No puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre está en una depravación total. Entonces la única forma para que el hombre se salve es que sea Dios quien lo escoja y entonces Dios le abre la mente, le abre el entendimiento, lo regenera y el hombre entonces acepta a Cristo. Si Dios no hace eso, no se puede salvar. Porque el hombre está en una depravación total. Por eso Pablo es claro cuando dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos, no hay quien busque a Dios, todos son unos perversos. Eso es la depravación total. Por eso nosotros debemos estar agradecidos con Dios de que en su amor y misericordia Él nos haya escogido para su gloria. Y eso hace que yo lo ame más, le sirva más, lo alabe más y lo honre más. Porque si no fuera por Él, nadie estaríamos acá, hermano. Si no fuera por su amor y misericordia, ninguno estuviéramos ahí. Entonces, esto es la realidad del hombre pecador. Es un depravado en toda su forma de ser. Próxima clase voy a hablar de lo malo que somos, y ahí sí nos va a chocar mucho eso. A mí me chocó, ¿no? Nosotros creemos infundadamente, aunque no lo decimos, ¿no?, creemos que somos gente buena que a veces hace cosas malas. Eso creemos nosotros. ¿Quién se cree malo? ¿Quién se cree un pecador pervertido? ¿Quién se cree un depravado? ¿Quién? ¿Tú te crees así? No. ¿Tú te crees así? No, tampoco. Pero la Biblia dice que sí, que somos más malos de lo que nosotros creemos que somos. Nosotros creemos que somos gente buena que a veces hace cosas malas. Eso creemos nosotros. Pero en realidad nosotros somos malos que a veces por la misericordia de Dios hacemos algunas cosas buenas. Ya, eso lo voy a hablar la otra semana. Así que no faltan. Bien, y por último ya la imputación del pecado, ¿no? La imputación. ¿Qué es la imputación del pecado? La imputación del pecado. En la Biblia, imputar significa cargar una cosa a cuenta del otro. En el lenguaje teológico implica que el pecado de Adán se imputa a todo miembro de la raza humana, porque él es la cabeza. No en el sentido de ser culpable de su pecado personal, sino en el sentido de recibir de él todos los efectos del pecado en la naturaleza humana. Por el pecado de Adán hemos nacido depravados y sujetos al castigo de Dios. Pues así como el hombre es pecador por naturaleza y por experiencia, es depravado, culpable y condenable. El pecado de Adán es la causa y la base de la depravación y la culpabilidad total del hombre. O sea, por ser descendiente de Adán, todos somos depravados, pecadores, impíos, todo. Ahora, que no hagamos lo que otros hacen, no nos exculpa de eso. Si alguien robó un sol,
y alguien roba 10 millones. ¿Quién es más pecador? Para nosotros y para la justicia humana, claro, el que roba más, pues tiene que ser preso, ¿no? Pero Dios no juzga el pecado por la cantidad de cosas que has robado. Dios juzga el pecado por el acto o la acción nada más. Y así, tan ratero es el que robó 10 millones como el que robó un sol, para Dios los dos son iguales porque los dos robaron. Porque Dios no lo como la justicia aquí, que a este robó más, hay que darle más años, ¿no? A este robó menos, ya entonces vamos a darle menos años. No. Para Dios lo que cuenta es el acto nada más. Y tan igual, el que robó un sol como los 10 millones, los dos son rateros y los dos se van al infierno, porque los ladrones no entrarán al reino de Dios. Claro, el que mata, el que, digamos, insulta a su hermano y el que mata, pero Sí, a ver, ese texto hay que estudiarlo bien, hay que estudiarlo bien. Pero sí, en la aceptación teológica es lo mismo, es como cuando Jesucristo dice, si tú ves a una mujer, ¿no? Y la deseas allá en tu corazón, ya fornicaste o ya adulteraste con ella, si no te hayas acostado con ella. O sea, es más bravo para mí las ordenanzas de Jesucristo que los 10 mandamientos. Es más bravo. Porque no es simplemente la acción. Por eso es que Jesucristo se le prendió a los fariseos, porque ellos decían pues que era la acción la que estaba dado como pecado, ¿no? Pero Él va más allá de la acción, Él va a la intención. A la intención va eso. Y eso ya es más relevante porque eso tiene que ver ya, porque yo puedo hacer cosas buenas, pero con una intención mala, o con una intención egoísta, o con una intención orgullosa, o con una intención pecadora. Pero el acto es bueno. ¿Pero con qué intención lo hago eso? Eso es lo que Jesucristo les reprendía y les machacaba a los fariseos. Por ejemplo, orar es malo, no era malo, pero ¿qué le dice Jesucristo, no? Fariseos hipócritas que le gusta orar en las plazas y levantan las manos para que todos lo vean y digan. Se está reprochando el orar, porque la intención era mala, aunque ellos estaban haciendo una obra buena. ¿Se dan cuenta? Entonces, los preceptos de Jesucristo van mucho más allá que la obra o la acción. Porque lo que Dios ve es la intención del corazón. ¿Con qué intención has hecho eso? Así hayas hecho una obra buena a la vista de todos, pero ¿con qué intención? Y eso es lo que juzga Dios. Eso es lo que juzga Dios. Por eso no crean que nosotros somos buenos, porque siempre estamos haciendo las cosas por alguna intención. Ya sea por orgullo, por soberbia, por vanidad, por quedar bien, pero es una intención mala. ¿Cuál es la intención buena? La intención buena es si coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Esa es la obra buena. Si algo no glorifica a Dios, pues esa es una obra perversa y mala. Si algo no está llevando a Dios para que la gente glorifique a Dios, si no te glorifica a ti, ya es una obra mala y perversa. Bien, vamos a las preguntas, pues ya se acabó. Ya queda, pues, sí. Es fuerte, hermano, esto, pero es la verdad, es la Biblia ahí la que está hablando, ¿no? Es Dios mirándonos a nosotros
y diciendo lo que realmente somos. Pero a la vez también Dios te está diciendo, pero yo tengo algo especial para ti. Hay esperanza. Hay forma de salir de esto. Y nosotros simplemente tenemos que aceptar y vivir conforme a esa verdad. Bien, ¿no hay más preguntas entonces? Claro, por eso es que tenemos que vivir en dependencia absoluta de Dios, porque humanamente no podemos vivir así. Humanamente es imposible luchar contra el pecado o vivir bien o tratar de vivir en una aceptación a Dios. Humanamente no se puede. Por eso es que el hombre necesita vivir en una intimidad absoluta con Dios para que Él sea el que comience a obrar a través de ti. Eso es lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Entonces, él dice, yo no vivo. Ahora, él no se está anulando, sino él está diciendo, yo hago lo que Dios me manda. Yo vivo conforme a la palabra de Dios. Y eso muestra que Dios está viviendo en él. Por eso dice, Cristo vive en mí. El problema es cuando nosotros salimos de ese parámetro y comenzamos a vivir bajo nuestras propias normas o bajo propios deseos o anhelos o cosas que nos sacan del parámetro de lo que Dios ha determinado. En cambio, cuando uno vive en una intimidad con Dios, en una integridad con Dios, entonces todo lo que yo haga va a glorificar a Dios, va a agradar a Dios y va a agradar también, bueno, a veces no, a nuestro prójimo, porque a veces hay gente que nos ve mal, pero lo importante es que Dios sea el que nos dé la aprobación. Después ya todo lo demás no sirve de mucho. Lo importante es que vivamos para la gloria de Dios. Amén. Bien, vamos a poner de pie entonces. Bien, no se pierdan la otra semana la depravación total del hombre. Bien, vamos a orar, vamos a orar. Gracias a nuestro Padre y nuestro Dios por hablarnos a nuestros corazones e impartir tu enseñanza y tu doctrina, Señor, para que así, oh Dios, podamos crecer y madurar en la fe y salir, Señor, de esa vida pecaminosa en la cual a veces estamos sumergidos. Ayúdanos, Señor, y que tú seas vivificado en nosotros para así vivir conforme a tu verdad, Señor. Padre, gracias te damos por este momento en que hemos compartido tu palabra. Ahora pedimos, Señor, que tú nos lleves bien a nuestros hogares, que nos guardes, nos proteja del maligno y de todas aquellas cosas malas. Y ayúdanos, Señor, a vivir siempre conforme a tu voluntad. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te damos las gracias, Señor. Amén.